Hoy sí llegamos al fin de nuestro estudio. Después de una larga jornada hemos observado cómo una intensa tormenta azotó y puso en peligro la vida de Pablo y de aquellos que le acompañaron. Pero finalmente, después de que Dios les guardara, llegaron a la isla de Malta y dice que, producto de la lluvia, las personas naturales de aquel lugar, dice que les recibieron con hospitalidad y prepararon para ellos un fuego para calentarles. Dice que Pablo, habiendo recogido algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en la mano de Pablo, se decían unos a otros: ciertamente, este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no le deja vivir. Y miren lo que estaban pensando. ¿Ustedes han oído la palabra superstición? Sí, muchas veces las personas supersticiosas es como que atan cabos y piensan en la vida de aquellos que de alguna manera no salen de una para entrar en otra. Así pasa. Pablo ha sido una de las personas que hemos observado, perseguido, azotado, apedreado, encarcelado, un juicio tras otro, siendo acusado y condenado. No salía de una para entrar en otra. Ahora, saliendo de esta tormenta, hallándose en un naufragio, preparando quizás para ayudar a otros, se le prende una víbora de la mano y las personas de allí dicen: bueno, este hombre realmente es un homicida. Es alguien que la justicia no le deja, finalmente ha de morir. Y ellos pues esperaban que Pablo se hinchase y que cayese de un momento a otro muerto. Pero observando que pasaba el tiempo y eso no ocurrió, entonces cambiaron de parecer. Y miren que su parecer fue otro también muy peligroso. Dijeron: este hombre es realmente un Dios. Y dice que esto fue algo que de alguna manera deja ver cómo los hombres pueden cambiar su opinión solamente viendo que alguien puede vivir una experiencia diferente. Ustedes recuerdan lo que Jesús le dijo a los discípulos, que ocurriría la vida de aquellos que creerían en él. Él le dijo: van a ir por todo el mundo predicando el evangelio y haciendo discípulos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán cosas mortíferas, no hará daño. Dice que tomarán en sus manos serpientes, ¿verdad? Esto es lo que estaba ocurriendo. Una víbora, una serpiente venenosa, se prendió a su mano y ellos esperando que muriera, no murió. ¿Por qué no habrá muerto Pablo? Realmente, bueno, no murió Pablo porque quien le guardó a Pablo fue Jesús. Y dice que en la isla había muchas propiedades del principal. Era un hombre que, llamado Publio, tenía a ánimo recibirles y dice que lo hospedó por algunos días. Pero aconteció que este hombre tenía a su papá enfermo. El padre de Publio estaba enfermo, tenía fiebre y disentería, y dice que Pablo fue a verle. Allí pues oró por él, imponiendo sus manos, y dice que este hombre sanó. Y fue una experiencia muy especial porque eso trajo consigo que entonces todos los enfermos que habían en aquel lugar se acercaron para que orasen por ellos, y ahí estaba manifestándose el poder de Dios a través de su siervo, el hombre que había ido a este sitio y que por cada lugar donde iba testificaba abiertamente, predicando a través de Moisés y los profetas la palabra de Dios. Pero Dios iba con él, haciendo qué cosas: las señales y prodigios y maravillas que él mismo había dicho que cumpliría tras aquello que ocurre cuando los que salen testificando del reino de Dios y creen, ha de ocurrir. Esto ha sido algo que ha estado manifestándose a través de las edades. Mientras la iglesia predica el evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, fíjense bien, predicar la palabra de Dios trae como consecuencia que las personas que creen pueden ver la obra soberana de Dios, que es el Salvador, el sanador, el sustentador, el proveedor, el que nos defiende y está siempre con nosotros. Su presencia
va con nosotros a donde quiera que vamos. Esa es su promesa. Y Él sigue haciéndolo. Jesús es maravilloso, es precioso. Ahora dice que las personas de aquel lugar, mientras ellos pasaron algunos días, fueron personas que se acercaron a ellos y les honraron con muchos bienes. Recuerdan que Pablo estaba en la isla de Malta, había naufragado, pero ahora parece que había encontrado una nave, un barco, que salía con destino a Roma. Dice que los que estaban allí, después que ellos pasaron aquellos días, les proveyeron todas las cosas necesarias para ellos continuar su viaje. Dice que estaban honrándoles, pero pasaron allí 3 meses. Eso es algo increíble. Hecho esto, también los otros en la isla tenían enfermedades, dice que venían a él. Durante 3 meses ellos estaban en ese lugar. Dice que se hicieron a la vela y una nave alejandrina que había invernado en aquella isla, la cual tenía por enseña Castoria Pollux. Entonces salieron en ellas y llegaron a Siracusa y estuvieron allí también 3 días. De allí, costeando alrededor, llegaron a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegaron a otro lugar, a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, dice que ellos les rogaron que se quedaran con ellos 7 días y luego entonces es que fueron a Roma. Hubo un viaje, ¿verdad? Un viaje que fue preparado, ellos recibieron todas las cosas necesarias para ese viaje. Finalmente ellos llegan a Roma y dice que oyendo de ellos, los hermanos, salieron a recibirle hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. ¿Cómo te sientes tú sabiendo que Dios te ha sacado de un lugar, te ha enviado para que des testimonio, te guarda del peligro, de las acechanzas, el ataque de aquellas personas que están continuamente procurando dañarte, matarte incluso? Ver Dios a su siervo y protegerle, hacer que personas se movilicen, cuiden de él, soldados, gobernadores, reyes, y todo esto ha ocurrido en la vida de Pablo. Finalmente Pablo llega a su destino, Roma. Cuando ve a los hermanos, Pablo se alegra y da gracias porque mira atrás y ve que se cumple en su vida la promesa del Señor de que debería ir a ese lugar, y ahora él cobra aliento. Dice que cuando llegaron a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero que a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Miren qué interesante. Habían beneficios para Pablo. Y ahora aconteció que 3 días después, Pablo convoca a los principales de los judíos, los cuales que estuvieron reunidos, y les dijo: varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres, he sido entregado preso de Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César porque no tenga de qué acusar a mi nación. Dice ahí, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Disculpe. Ahora, Pablo está siempre teniendo cuidado de los judíos. Pablo amaba a su nación. Él da testimonio de que eran los judíos los que siempre procuraron también dañarle. Quizás Pablo sabía, porque él había sido parte de ellos, los que también en el pasado incitaron a que otros murieran, perseguían, encarcelaban. Creo que Pablo tenía misericordia de esas personas. Pablo hablaba bien de su pueblo y él sentía dolor porque lo perseguían. Yo creo que Pablo estaba experimentando el dolor que sentían los cristianos, ¿verdad? Que él persiguió. Pues sí, yo pienso que si en algún momento tú y yo hemos vivido ajenos a la voluntad de Dios, por ignorancia, por incredulidad, y hemos hecho lo malo, porque lo hemos hecho siempre, muchas veces lo hicimos, y no sabemos a qué magnitud fue el dolor o el daño que tú y yo pudimos haber causado a otras personas. Lo hemos hecho. Y creo que una de las cosas que ocurren en la vida de nosotros es que al volvernos a Dios arrepentidos por las cosas que hemos hecho mal hechas, Dios comienza en nosotros un proceso de sanidad, pero el dolor está ahí. Y esto lo estaba viviendo Pablo. Ahora, Pablo dice que él
viendo que los judíos siempre estaban opuestos, se vio obligado a apelar a César. Dice, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Él no quería acusar a los judíos. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque la esperanza de Israel es lo que hace que hoy esté aquí. Pablo quería darle testimonio acerca del Evangelio y de la esperanza del pueblo de Dios. Dice que entonces Pablo, mientras hablaba con ellos, señaló un día y dice que vinieron a él muchas personas a la posada. Dice, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Sí, nosotros quizás no nos hemos dado cuenta, pero si tú y yo analizamos, cuando hablamos del reino de Dios, quizás en un servicio de una iglesia, en un culto, dedicamos nuestro servicio quizás unos 20, 30 minutos a nuestras alabanzas, nuestras lecturas de, no sé, devocional, testimonios, oraciones, 30, 40 minutos. Y un mensaje del pastor entre unas 30, 35 minutos, 45 minutos. Y luego terminamos con un canto de alabanza, de oración y gratitud en oración. Y nos despedimos. Y pasan así los años. Y pasan los años y las iglesias que ya están establecidas y formadas tienen sus propios programas, ¿verdad? Durante la semana. Pero si somos sinceros, hay una diferencia entre la manera en la que estas personas tomaban las cosas de Dios. Y eso siempre me llamó la atención a mí. Siempre me llamó la atención. Es cómo las personas que tienen interés y que desean conocer acerca del reino dedican tiempo suficiente a escudriñar la palabra de Dios. Eso ocurre en los seminarios teológicos. Eso ocurre quizás entre personas que, aunque no van a un seminario, dedican tiempo suficiente a escudriñar. Buscan el rodearse de personas que ya tienen experiencia, que han leído, que han estudiado, que se han preparado. Y dedican tiempo suficiente a escuchar a alguien preparado y a alguien que conoce y que testifica y explica acerca del reino de los cielos. Dice que Pablo empezaba desde por la mañana y ahí lo dice literalmente. Les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Qué interesante, ¿verdad? Desde la mañana hasta la tarde. Ahora, eso ocurría mientras Pablo estaba exponiendo lo que él creía y lo que le enseñaba. Ahora, entre esas personas, entre algunos que creían y otros que no creían, los rechazaban, dice que sucedió algo. Como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entienda de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto es, creo ya, literalmente el modo en el que observo una iglesia establecida en el seno de Roma. Un hombre que llega para testificar delante del César, defenderse porque había apelado a él, está siendo custodiado por un guardia, le permiten vivir lejos, en una posada, dice que estaba rentado allí,
Y Pablo primero convoca a los principales de los judíos, les habla abiertamente del reino de Dios, del Señor Jesucristo y de su evangelio, el glorioso evangelio del reino de Dios, y de que Jesucristo es el rey a quien Dios ha ordenado como juez de los vivos y de los muertos, el que reina y gobierna sobre toda la creación, sobre todo reino y principado y poder y potestad, sobre el diablo, los demonios y sobre la muerte. Él venció y nos ha dado la victoria. Ahora, Jesús también comisionó a Pablo para que fuese y diere testimonio. Sí, ahora Pablo llega a Roma y se encuentra enseñándole a los principales de los judíos, desde la mañana hasta la tarde, exponiéndole por medio de Moisés y de los profetas que Jesucristo es el Rey, que gobierna y reina sobre toda la creación. Aquel que se levantó de entre los muertos, venciendo la muerte, el pecado y el resto, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado. Ahora, los que le escuchaban, algunos lo recibían y otros no creían. Y termina con las palabras del profeta Isaías, y entonces les refiere que este evangelio iba a ser anunciado a los gentiles. Ya no más estaremos esperando para compartir esta gran noticia al mundo entero. Jesús vino y le compartió el evangelio a las ovejas perdidas de Israel. Y ahora Pablo está abiertamente diciendo, desde aquí de Roma, iremos al mundo entero, anunciándole a los gentiles acerca de esta noticia. Y ellos la recibirán y la creerán. ¿Y qué ustedes creen? Vivimos hoy en el pleno siglo XXI, ¿verdad que sí? Y tenemos el testimonio de que a través de estos años la iglesia ha ido extendiéndose, el evangelio ha ido llegando a cada rincón de este mundo. Pablo estuvo allí, dice, por espacio de 2 años. 2 años en Roma. Y estaba viviendo alquilado en una casa, dice Pablo. No fue al templo, no fue a la sinagoga. Estaba en una casa alquilada y él recibía a todos los que a él iban. Y allí les hablaba abiertamente acerca de ¿qué? Acerca del reino de Dios. Y esto es algo precioso, porque vemos aquí la iglesia como en Roma se ha establecido. Por espacio de 2 años enteros, en una casa alquilada, recibía a todos los que él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 2 años estableciendo una iglesia en Roma. Qué precioso, ¿verdad? Y aquí concluye este libro de los Romanos. Es la manera en la que Dios nos revela a través de los hechos, ¿verdad? Los acontecimientos, las cosas que vivieron los primeros cristianos. Desde Jerusalén hasta que Pablo llega a Roma, encontramos todo esto narrado y escrito por nada más y nada menos que Lucas. Y esto fue algo que él escribió para que alguien lo leyera. Y finalmente lo hemos leído muchos. Hemos sido millones los que hemos podido leer este libro. Y espero que haya sido bueno para ti y para mí. Dios quiere que aprendamos y que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y para ello nos ha provisto libros como este, en toda su palabra. Dios le bendiga.